Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a cuando quieran ustedes ver estos videos. Mi nombre es Juan Ignacio Malni, soy licenciado en Administración, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Eh, Como ustedes lo van a hacer dentro de un poco tiempo más, soy miembro de la Cátedra de Comercio Internacional desde hace ya aproximadamente 15 años, hace un buen tiempo. Eh, y bueno, la idea es que conmigo vean un poco la unidad de comercio exterior argentino. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo que nos hemos planteado para esta unidad? Un poco que ustedes conozcan o tengan un pantallazo acerca de cómo está compuesto el comercio exterior de nuestro país, cuáles son los productos que se exportan, que se importan, eh, a qué países, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, un poco cuáles son las perspectivas a futuro que tiene el comercio exterior argentino. La idea no es que, bueno, que solamente tengan en cuenta los números fríos, sino que, bueno, lo más importante de esto son las conclusiones a las cuales podemos llegar a través de justamente la observación de esos números que a través del INDEC nos muestra el comercio exterior argentino, ¿sí? Lo vamos a dividir en tres partes, tres pequeños videos, digamos, ¿no? El primero, que va a ser un poco de la historia del comercio exterior argentino. El segundo, donde vamos a hablar un poco de la actualidad, cómo está, digamos, cómo está el escenario actual de las importaciones y exportaciones. Y después un tercer video donde vamos a hablar de zona franca, que es un tema también incluido en esta unidad, que es un poco un instrumento de promoción del comercio exterior, ¿sí? ¿Qué material van a tener que tener en cuenta ustedes para esta unidad? Bueno, justamente estos videos que estamos haciendo en este momento, más dos archivos principales que hemos compilado para este año, que bueno, ustedes lo van a tener subido obviamente a la plataforma, y que se llaman, bueno, Comax 2020 y otro de Zona Franca, ¿sí? Entonces la idea es que vayan complementando este video donde vemos las conclusiones con los archivos. Por ahí no es aconsejable leer solamente los archivos porque, bueno, parte de lo más jugoso, digamos, de las conclusiones lo vamos a ver en estos videos y no en el informe frío de los números. Adicionalmente, bueno, como material complementario hemos colgado algunos informes del INDEC. El INDEC emite mensualmente su informe de comercio exterior, y bueno, los informes completos han sido colgados, los últimos, el de mayo de 2020, que es el último, y un poco en el cual los basamos nosotros para sacar las conclusiones, que es el de diciembre de 2019, porque bueno, obviamente es el último periodo completo de análisis, ¿sí? Y también otro material sobre complejos exportadores argentinos. Estos tres videos los ponemos como complementarios por si ustedes quieren un poco ahondar en sus conocimientos, aparte, o que les sirva como para entender un poco más lo que estamos viendo. Bueno, también como todas las materias van a tener algunas actividades que no son obligatorias, pero sí que les va a servir como entendimiento de la unidad, ¿sí? Y obviamente a aquellos que las vayan entregando, nosotros les vamos a ir haciendo la devolución correspondiente. Sumado al material, como les decía, bueno, vamos a tener una instancia sincrónica breve en uno de los horarios, pero bueno, con la idea de más que todo evacuar las dudas que ustedes tengan, o en tal caso profundizar algunos de los temas que a ustedes les pueda llegar a interesar, ¿sí?
Lo básico lo van a encontrar, como les digo, en este video y en los dos archivos principales. Y bueno, obviamente también cuentan con la disponibilidad de toda la cátedra en sus horarios de consulta, ¿sí? Con cualquiera de los profesores pueden ustedes evacuar cualquier duda sobre esta unidad. Bien, entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos un poco a lo que es la primera parte de la unidad. Como les decía, se trata del comercio exterior argentino en su parte histórica, es decir, cómo se ha ido desarrollando y cuáles han sido las distintas políticas que se han seguido a lo largo de la historia argentina, de la historia moderna, digamos. En principio nosotros arrancamos más o menos de 1880, que es a lo que le llamamos nosotros el modelo agroexportador, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué le llamamos modelo agroexportador? Bueno, básicamente porque Argentina estaba inserta en el mercado internacional como proveedor de productos primarios, básicamente alimentos, es decir, carnes y granos. Ustedes que ya han visto economía, seguramente saben que en esa época, digamos, a nivel global, existía lo que se llamaba la División Internacional del Trabajo, donde los países desarrollados, en ese momento principalmente los países europeos, con Inglaterra a la cabeza, eran los proveedores de bienes industrializados y de capital, bienes de capital, y después estaban los países digamos periféricos, como en este caso Argentina, que proveían mayormente de lo que eran alimentos y productos primarios, ¿sí? Entonces esto fue un poco la época de oro del comercio exterior argentino, pero sin embargo lo que nosotros mayormente exportábamos eran productos sin mayor valor agregado. ¿Qué características principales teníamos en ese momento? Bueno, como pueden ver en la diapositiva, eran pocos productos, principalmente granos, obviamente, y carne, a pocos destinos, y fundamentalmente a Europa e Inglaterra como principal socio comercial. Como les decía, es la época de oro de las exportaciones argentinas, y en ese momento Argentina representaba el 2,5% de las exportaciones mundiales, ¿sí? Era uno de los principales exportadores a nivel global. Bien, eso es como una primera etapa. ¿Qué pasó? En 1930, como ustedes saben, fue el crack del sistema capitalista, y luego vinieron las guerras mundiales, digamos, entre la primera y la segunda guerra mundial, lo cual cambió un poco la situación económica a nivel global, ¿sí? Y hubo una fuerte tendencia proteccionista, digamos, a nivel global. ¿Qué pasó? Los países desarrollados que estaban en guerra, principalmente, que hacían asegurarse su alimento un poco, y protegiendo y subsidiando a aquellos que produjeran justamente los productos que Argentina por ese entonces exportaba, ¿no es cierto? Entonces ya no compraban los productos de los países periféricos, como les decía al principio, sino que la idea era hacerlos internamente. Entonces Argentina también empezó un proceso tendiente a desarrollar su industria, ¿no es cierto? En ese momento también los países desarrollados un poco dirigían su industria a la industria bélica, y y los productos que nosotros necesitábamos, que no estábamos en guerra, era más difícil conseguirlo y se hacía un poco más caro. Entonces, ¿qué pasó? Se produjo o se empezó a utilizar el modelo llamado industrialización sustitutiva de importaciones, es decir, intentar hacer internamente lo que antes se exportaba, ¿sí? ¿Cuáles son un poco las consecuencias de esto? Unas exportaciones estancadas,
no crecen las exportaciones, por el contrario, en ciertos periodos disminuyen y decae la participación en las exportaciones argentinas del comercio mundial, que va básicamente decayendo año a año, llegando hasta el 0,5% de su participación en el comercio mundial. Bien, surge, bueno, obviamente Estados Unidos como potencia a nivel mundial y también como principal socio comercial complementario de Argentina. Sin embargo, Estados Unidos también tiene fuertes subsidios a sus productos primarios, por lo cual cuesta, digamos, poner algunos productos o vender mayor cantidad de productos en este país. Bien, en Argentina, en esa política, digamos, a nivel global, se dio a nivel mundial, digamos, durante las guerras. Sin embargo, Argentina extendió ese periodo, ¿no? Siguió con esta política de sustituir importaciones, hasta ya entrado la década del 70, principios de la década del 80, ¿no es cierto? Que es donde nosotros, por llamarlo de alguna manera, le decimos el modelo neoliberal, digamos. Hay con la globalización, digamos, hay una apertura comercial a nivel mundial. Y bueno, Argentina en una primera etapa es como que más reacia, digamos, a esa apertura. Sin embargo, empieza a partir de el surgimiento del Mercosur a abrir sus fronteras al mundo, ¿sí? A una apertura comercial. No ya a nivel global como en los anteriores periodos, donde bueno, Inglaterra y Estados Unidos eran sus socios, sino que a través del Mercosur Brasil pasa a ser el principal socio comercial y hay un gran crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones. ¿Sí? A pesar de esto, del gran crecimiento del comercio internacional, la participación argentina a nivel mundial no aumenta porque, como le decía, hubo una gran apertura a nivel global del comercio internacional. La globalización a nivel mundial hizo crecer fuertemente lo que son las importaciones y las exportaciones. Bien, eso un poco como, digamos, conclusión, digamos, cuál ha sido el comportamiento a lo largo de estos periodos, cuáles podemos denominar que son un poco las conclusiones. Las tenemos, nosotros hicimos una pequeña comparación entre lo que es exportaciones de carne argentina versus Australia, y podemos ver que en el 1900 Argentina exportaba 4 veces más carne que Australia. En el año 50 Argentina exportaba el doble, ya en el 70 exportaban lo mismo, y bueno, podemos llegar al año 2005 donde Australia exporta 4 veces más carne que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como les decía, en el modelo de sustitución de importación, Argentina, una vez terminado el periodo de guerra, continuó con un poco esa política de sustitución de exportaciones, no se abrió el mundo y bueno, no se especializó en lo que realmente es fuerte. Y bueno, las conclusiones son, digamos, un poco las consecuencias son estas, ¿no es cierto? Digamos, bueno, obviamente hay algunos que defienden esa política de sustitución de importaciones, otros lo consideran que los resultados no han sido buenos, pero bueno, nosotros nuestra idea es un poco contarle cuál ha sido la historia, simplemente en datos, no sin opiniones. Como preámbulo, digamos, al video que viene, vamos a dejar planteado cuál es la situación actual, ¿no es cierto? Hubo cambios importantes a partir de la crisis del 2001 y surge el complejo sojero como principal rubro exportador en Argentina.
Y ya vamos a ir viendo, bueno, cuáles son los principales destinos y cuál es la política que actualmente se está siguiendo a nivel de comercio exterior. Nosotros lo planteamos como un interrogante, ¿no es cierto? Hay una vuelta a la importación sustitutiva de importaciones y bueno, eso eh, lo, lo, lo vamos a ir desarrollando, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ir sacando sus propias conclusiones. Lo que sí podemos decir que hay una participación decreciente en el comercio internacional, dado, como le digo, que como vamos a ver que hay un estancamiento en las exportaciones y el comercio internacional a nivel global está creciendo fuertemente.